La opulencia de la mansión de los Valtierra esa noche era casi obscena. Candelabros de cristal de Baccarat refractaban la luz en mil arcoíris sobre los hombros desnudos de las damas de la alta sociedad y las solapas de seda de los caballeros. El aire olía a perfume caro, champán francés y una tensión subterránea que nadie parecía querer reconocer. En el centro de este universo dorado estaba doña Elena Valtierra, una mujer cuya belleza fría y calculadora solo era superada por su inmensa fortuna y su conocida falta de paciencia para los errores ajenos. Isabella, con su uniforme negro impecable y el delantal blanco almidonado, se movía entre los invitados como una sombra eficiente. A sus 22 años, Isabella había aprendido a ser invisible. Su trabajo dependía de ello. Sostenía una bandeja de plata con canapés de salmón, manteniendo la mirada baja, concentrada en no tropezar, en ser la empleada perfecta que necesitaba el dinero para pagar su último semestre de enfermería. Sus manos, aunque firmes, estaban heladas. Había algo en la atmósfera de esa noche, una electricidad estática que le erizaba la piel. El desastre ocurrió justo después de que el reloj de pie del vestíbulo diera las 10. Doña Elena, que había estado conversando animadamente con el alcalde de la ciudad, de repente se llevó la mano al pecho, o más específicamente, al broche de diamantes que sujetaba su vestido de noche. Su rostro palideció, pasando de la arrogancia al pánico en una fracción de segundo. Sus ojos barrieron la habitación con una intensidad depredadora hasta detenerse en la figura más vulnerable del salón. ¡Tú! La voz de Elena no fue un grito, sino un látigo que restalló por encima de la música suave del cuarteto de cuerdas. La música se detuvo en seco. Isabella se congeló, con la bandeja aún en las manos. Sintió como 50 pares de ojos se clavaban en ella, como agujas. ¿Dónde está?, exigió Elena, caminando hacia ella con pasos que resonaban como martillazos en el silencio sepulcral. «Disculpe, señora Valtierra, ¿a qué se refiere?». La voz de Isabella apenas fue un susurro, temblorosa por la repentina y hostil atención. «No te hagas la ingenua conmigo, niña». Elena llegó hasta ella, invadiendo su espacio personal, su perfume embriagador mezclado con el olor metálico de la furia. «El reloj de mi hijo, el Patek Philippe de oro, estaba en la mesita de noche del despacho hace 20 minutos cuando te vi salir de allí con la bandeja de los cafés. Ahora no está». Un murmullo colectivo recorrió la sala. Todos sabían lo que ese reloj significaba. No era solo una joya de valor incalculable. Era el único objeto que Elena conservaba de Alejandro, su único hijo, fallecido trágicamente en un accidente de moto 5 años atrás. Tocar ese reloj era un sacrilegio. «Señora, le juro que yo solo entré a recoger las tazas. Yo no he visto ningún reloj». Las lágrimas comenzaron a agolparse en los ojos de Isabella. La acusación era tan directa, tan brutal, que sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «¡Mentirosa!». Elena le arrebató la bandeja de las manos, haciendo que algunos canapés cayeran al suelo. «Eres la única del servicio que ha entrado ahí. Siempre supe que tu carita de mosquita muerta escondía algo. Quiero que vacíes tus bolsillos y tu bolso ahora mismo, aquí, delante de todos». Isabella miró a su alrededor, buscando algún rastro de compasión, pero solo encontró miradas de desdén, curiosidad morbosa y juicio precipitado. Estaba sola. La humillación le quemaba las mejillas. Sentía que su dignidad estaba siendo arrancada a tiras. Si alguna vez te has sentido juzgado injustamente, suscríbete ahora. Aquí contamos las historias que nadie más se atreve a contar. Elena no esperó. Hizo una seña al jefe de seguridad, un hombre corpulento que apareció de inmediato. «Registren sus cosas, ahora, y llamen a la policía. Quiero que esta ladrona salga de mi casa esposada». La escena era dantesca. La joven estudiante de enfermería, temblando como una hoja, rodeada por la élite de la ciudad, que la miraba como si fuera un insecto bajo un microscopio, mientras la mujer más poderosa de la región la condenaba sin juicio previo. Interacción con el público. ¿Alguna vez has estado en una situación donde todos te señalan y nadie te escucha? ¿Cómo reaccionarías tú si te acusaran de algo tan grave delante de tanta gente? La desesperación de Isabella
Está a punto de llegar a su límite. La llegada de la policía solo intensificó el drama. Las luces azules y rojas de las patrullas se reflejaban en los ventanales de la mansión, añadiendo un tono surrealista a la velada. Isabella fue conducida a una sala contigua, lejos de las miradas de los invitados, pero la humillación ya estaba hecha. El daño era irreparable. Mientras los oficiales comenzaban el procedimiento, la historia de Isabella, la que nadie en esa fiesta conocía, pesaba sobre sus hombros más que la acusación misma. Isabella no era solo una empleada doméstica, era la hija mayor de una familia que había perdido todo durante la crisis económica. Su padre estaba enfermo y su madre trabajaba doble turno limpiando oficinas. Isabella estudiaba de día y trabajaba de noche y los fines de semana en eventos de lujo como este. Cada centavo que ganaba tenía un destino: matrículas, medicinas, alquiler. La ironía de la situación era amarga. Ella, que contaba las monedas para tomar el autobús, estaba siendo acusada de robar un reloj que costaba más que la casa de sus padres. Por otro lado estaba doña Elena. Detrás de su fachada de hierro, Elena era una mujer rota. Desde la muerte de Alejandro, su vida se había convertido en una actuación constante. El reloj no era un objeto para ella. Era un talismán. Era la prueba física de que su hijo había existido. Alejandro lo llevaba puesto el día que murió. El reloj se había detenido a la hora exacta del accidente. Perderlo era perder a su hijo por segunda vez. «Por favor, créanme», suplicaba Isabella a los oficiales en la pequeña sala. «Yo no lo tomé. Necesito este trabajo, nunca haría algo así. Señorita, si lo devuelve ahora, quizás la señora Valtierra retire los cargos», dijo uno de los oficiales. Con tono cansado, acostumbrado a ver al servicio doméstico como culpable por defecto en estas mansiones. «Pero es que no lo tengo». Isabella estaba al borde del ataque de pánico. En el salón principal, Elena bebía un whisky seco. Su mano temblaba ligeramente. Una parte de ella, una parte muy pequeña y escondida, se sentía mal por el espectáculo, pero el dolor de la pérdida del reloj era un ácido que corroía cualquier empatía. Necesitaba un culpable. Necesitaba que alguien pagara por su dolor, y la chica nueva, con sus ojos grandes y asustados, era el chivo expiatorio perfecto. Ya revisaron su taquilla en el área de servicio, informó el jefe de seguridad a Elena en voz baja. «No hay nada, pero encontramos esto en su bolso personal». El hombre le extendió a Elena un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de tela sencillo. Elena lo tomó con desconfianza. El corazón de la mansión pareció detenerse de nuevo. Los invitados, que fingían haber vuelto a sus conversaciones, estiraban el cuello para ver qué sucedía. La policía trajo a Isabella de vuelta al salón principal. La joven tenía los ojos rojos e hinchados de llorar. Elena desenvolvió el pañuelo lentamente. Sus dedos, siempre adornados con anillos costosos, tocaron el metal frío. Un jadeo colectivo se escuchó cuando la luz de los candelabros reveló el objeto. No era el reloj. Era una pequeña cadena de plata, desgastada, con un dije en forma de colibrí, algo sin valor monetario aparente. Pero la reacción de Elena fue mucho más violenta que cuando descubrió la falta del reloj de oro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco de un fantasma. Dio un paso atrás, como si el pequeño colibrí de plata la hubiera quemado. ¿De dónde sacaste esto?» La voz de Elena era irreconocible, estrangulada por una emoción que nadie podía descifrar. No era furia, era algo mucho más profundo, algo antiguo y doloroso. Isabella levantó la vista, confundida por el cambio repentino en la actitud de su acusadora. Vio el pequeño collar en la mano de la millonaria y un nuevo tipo de miedo la invadió. Un miedo que no tenía nada que ver con la policía o el robo. «Es mío», dijo Isabella con voz firme por primera vez en toda la noche. «¡Mientes!». Elena estaba temblando visiblemente ahora. Apretó el collar en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Esto era de él. Esto era de Alejandro. Se lo di cuando tenía 10 años, por su fascinación con los pájaros. Nunca se lo quitaba. Lo llevaba el día que...». Elena no pudo terminar la frase. La comprensión golpeó a todos en la sala. Si el reloj de oro era valioso, ese pequeño collar de plata era sagrado. La acusación de robo acababa de volverse infinitamente más grave. «Eres una buitre»,
gritó Elena, perdiendo completamente la compostura. No solo le robaste el reloj de oro hoy, sino que le robaste esto a su cadáver. «No». El grito de Isabela fue desesperado, crudo. Se soltó del agarre ligero del policía y dio un paso adelante, enfrentando a la mujer poderosa. «Yo no se lo robé. Él me lo dio». El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Era un silencio denso, pesado, lleno de implicaciones imposibles. Elena miró a la joven empleada como si estuviera viendo un fantasma. Las palabras «él me lo dio» resonaban en su cabeza, chocando contra la realidad que ella había construido durante los últimos 5 años. «¿Qué estás diciendo?», susurró Elena. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una fragilidad aterradora. Isabela sabía que no tenía otra opción. La verdad era su única defensa, aunque esa verdad fuera un secreto que había jurado proteger. «Alejandro no estaba solo cuando tuvo el accidente», comenzó Isabela, con la voz rota por el recuerdo. «Yo estaba con él». El salón entero contuvo el aliento. La historia oficial era que Alejandro iba solo, conduciendo demasiado rápido en una carretera mojada. «Nos conocimos en la universidad. Meses antes», continuó Isabela, las lágrimas corriendo libremente ahora, pero no de miedo, sino de pura tristeza. Él no quería que nadie lo supiera. Decía que usted no lo entendería, que usted pensaría que yo solo estaba con él por su dinero». Elena se tambaleó. Un camarero tuvo que acercarle una silla, en la que se dejó caer, sin apartar la mirada de la joven a la que había llamado ladrona minutos antes. «Íbamos a fugarnos ese fin de semana», confesó Isabela, revelando el secreto que había guardado en su corazón durante 5 largos años. «Íbamos a casarnos en secreto. Él estaba tan feliz. Me dio su collar de colibrí justo antes de subir a la moto. Dijo que era su amuleto de la suerte y que quería que yo lo tuviera hasta que nos pusiéramos los anillos». Isabela metió la mano en el bolsillo de su delantal. Los policías se tensaron, pero ella solo sacó algo pequeño y brillante. Lo extendió hacia Elena. Era el reloj Patek Philippe de oro. La multitud ahogó un grito. Elena miró el reloj en la mano abierta de Isabela, incapaz de moverse. «No lo robé del despacho, señora Valtierra», dijo Isabela suavemente. «Lo he tenido conmigo durante 5 años. Alejandro me lo dio esa misma noche. Me dijo, si algo me pasa, quiero que tengas esto. Es lo único de valor real que es mío, no de mi madre». Isabela se acercó lentamente a la mujer destrozada en la silla y depositó el reloj en su regazo. «Vine a trabajar a esta casa no por el dinero, aunque lo necesito», explicó Isabela, mirando a Elena a los ojos. «Vine porque necesitaba devolverlo. Sentía que tenerlo me impedía avanzar, y sentía que usted lo necesitaba más que yo. Lo dejé en el despacho esta noche, antes de que empezara la fiesta. Pensé que lo encontraría mañana. Nunca imaginé que...». Isabela no pudo continuar. La imagen de Alejandro, joven, vibrante y enamorado, se superpuso a la escena de lujo y crueldad que la rodeaba. Elena tomó el reloj con manos temblorosas. Le dio la vuelta. En el reverso había una inscripción que ella nunca había visto, hecha a mano de forma algo torpe. «Para mí, colibrí, mi verdadero norte, Aenai, el mundo de Elena Valtierra se derrumbó. No había sido un robo. Había sido un acto de cierre, un intento de sanar. La ladrona que había humillado públicamente era la mujer que su hijo había amado en secreto. La única persona que compartía su dolor de una manera que nadie más podía entender». El silencio en el salón ya no era de juicio, sino de una profunda e incómoda vergüenza colectiva. Los invitados comenzaron a mirar hacia otro lado, incapaces de soportar la crudeza de la escena. La policía, dándose cuenta de que su presencia ya no era necesaria, comenzó a retirarse discretamente. Elena levantó la vista del reloj. Sus ojos, antes duros como diamantes, estaban ahora llenos de lágrimas. Miró a Isabela. Realmente la miró por primera vez. Vio la dignidad en su postura, el dolor en sus ojos, la fuerza que se requería para guardar un secreto así. Mientras servía canapés a la gente que la despreciaba. Tú eras dijo Elena con voz apenas audible. Isabela solo asintió, incapaz de hablar. Elena se puso de pie lentamente. La mujer de hierro había desaparecido. Lo que quedaba era una madre que
Acababa de descubrir una parte de la vida de su hijo que desconocía por completo. Se acercó a Isabela. Todos esperaban otro grito, otra acusación. En cambio, Elena Valtierra, la mujer más orgullosa de la ciudad, hizo algo impensable. Tomó las manos de trabajo de Isabela entre las suyas, suaves y cuidadas, y se inclinó. «Perdóname», sollozó Elena, y la palabra resonó con más fuerza que cualquier acusación. «Perdóname, por favor». La fiesta terminó abruptamente. Los invitados se marcharon con una sensación de incomodidad, que tardarían días en sacudirse. La mansión quedó en silencio. Un silencio diferente al del inicio de la noche. Era un silencio de reflexión, de heridas abiertas que comenzaban a respirar. Elena e Isabela se sentaron en el gran despacho, el lugar donde había comenzado el supuesto crimen. Ya no eran la millonaria y la empleada. Eran dos mujeres unidas por el amor a un hombre que ya no estaba. Hablaron durante horas. Isabela le contó sobre el Alejandro que Elena no conocía. El que soñaba con ser escritor, no empresario. El que amaba los puestos de comida, callejera más que los restaurantes de 5 estrellas. El que tenía miedo de decepcionar a su madre, pero que amaba a Isabela con una intensidad que lo consumía. Elena escuchaba, lloraba y reía, redescubriendo a su hijo a través de los ojos de la mujer que él había elegido. Se dio cuenta de lo poco que sabía realmente de la persona más importante de su vida. Su riqueza, su estatus, todo eso había sido una barrera entre ella y el verdadero corazón de su hijo. «Me juzgaste por mi uniforme», dijo Isabela suavemente, mientras el amanecer comenzaba a teñir de rosa los ventanales. «Y yo te juzgué por tu mansión». Ambas estábamos equivocadas sobre quién era la otra. Elena asintió, acariciando el reloj de oro que ahora descansaba sobre la mesa entre ellas. Luego tomó el pequeño collar de plata con el colibrí, que había permanecido en su mano todo el tiempo. «Él te lo dio», dijo Elena extendiendo el collar hacia Isabela. «Es tuyo, siempre fue tuyo». Isabela lo tomó con reverencia y se lo puso alrededor del cuello. El metal frío contra su piel se sintió como un abrazo de Alejandro. «¿Y el reloj?», preguntó Isabela. «El reloj». Elena lo miró con una nueva comprensión. «El reloj pertenece a este despacho, a su memoria, pero tú perteneces a esta familia, Isabela. Te guste o no, eres parte de la historia de Alejandro». La vida de ambas cambió esa noche. Elena retiró los cargos, por supuesto, pero hizo más que eso. Pagó la carrera de enfermería de Isabela y aseguró que sus padres tuvieran una vivienda digna, no como caridad, sino como una forma de honrar la memoria de su hijo y de intentar reparar el daño causado por su arrogancia. Isabela terminó sus estudios y se convirtió en una enfermera excepcional. Nunca olvidó la lección aprendida en esa mansión. Aprendió que la verdadera riqueza no se mide en oro ni en relojes de marca, sino en las conexiones humanas, en los secretos compartidos y en la capacidad de ver más allá de las apariencias. Años después, Isabela, ya jefa de enfermería de un gran hospital, miraba a veces su pequeño colibrí de plata antes de entrar a una cirugía difícil. Le recordaba que todos tienen una historia oculta, un dolor invisible, un reloj de oro que nadie más ve. Y Elena, en su mansión ahora menos solitaria, aprendió que la justicia no es condenar al débil, sino tener el coraje de reconocer cuando uno se ha equivocado, incluso si eso significa pedir perdón delante de todos aquellos a quienes intentaste impresionar. La noche que Elena acusó a Isabela de robo, ambas perdieron algo. Elena perdió su orgullo y su máscara de perfección. Isabela perdió su anonimato y su miedo, pero lo que encontraron en su lugar fue una verdad incómoda y sanadora, que a veces las personas que más despreciamos son las que guardan las llaves de nuestro propio corazón. Esta historia nos recuerda crudamente cuán rápido somos para juzgar basados en las apariencias y el estatus social. Elena vio un uniforme y asumió deshonestidad, vio pobreza y asumió culpa. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo en nuestras propias vidas? La verdadera lección aquí es que cada persona que cruzamos tiene un universo interior, dolores secretos y conexiones que jamás imaginaríamos. El reloj de oro era valioso, sí, pero la verdad oculta, el amor y la conexión humana que representaba el pequeño colibrí de plata,
valían infinitamente más. Antes de señalar, antes de juzgar, recordemos que a menudo lo que vemos es solo la superficie de una historia mucho más profunda. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre cómo juzgamos a los demás, por favor, deja un comentario abajo. Comparte tu experiencia. ¿Alguna vez te han juzgado mal por tu apariencia? ¿O has sido tú quien juzgó precipitadamente? Leemos todos los comentarios. Suscríbete a Historias que marcan el corazón para más. Relatos que desafían nuestra forma de ver el mundo. Gracias por estar aquí.